Capítulo 11. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David: No entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David, y es que había prometido: al primero que mate a un jebuseo, lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarbia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza, y por eso la llamaron Ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado, y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ajojita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor, y declaró solemnemente: que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joyadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros, y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyadá, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Los soldados más distinguidos eran Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, de Belén, Samot el Arorita, él es el Pelonita, Irá, hijo de Iques el Tecoita, Abieser el Anatotita, Sibecai el Husatita, Ilai el Ajojita, Marai el Netofatita, Heled, hijo de Baná,
el netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeá de los benjaminitas, Benaías el piratonita, Jurai del arroyo de Gaás, Abiel el arbatita, Asmavet el bajurinita, Elijaba el salbonita, los hijos de Jasén el guisonita, Jonatán, hijo de Sage el ararita, Ayán, hijo de Sacar el ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer el mequeratita, Ahías el pelonita, Jezro de Carmel, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Selec el amonita, Naharai el berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irá el itrita, Gareb el itrita, Urías el hitita, Sabad, hijo de Ajlai, Adiná, hijo de Sisá el rubenita, jefe de los rubenitas, y 30 hombres con él, Hanán, hijo de Macá, Josafat el mitnita, Usías el astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotán el aroerita, Gediael, hijo de Simri, y su hermano Johá el tisita, Eliel el mahabita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnán, Itma el moabita, Eliel, Obed y Jaziel de Sobá. Capítulo 12. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas parientes de Saúl, el jefe Ahiezer y Joás, que eran hijos de Semá de Gibeá, Jesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, oriundos de Anatot, Ismaías el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad de Gederá, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el Arufita, los coreitas Elcaná, Isías, Azarel, Joezer y Yasobeán, Joelá y Zebadías, hijos de Jeroán, oriundos de Gedor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Eser el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, y Macbanai el undécimo. Estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus 2 riberas, e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. Capítulo 28. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, porque aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato,
y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo: «A mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado». «Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo», le contestaron ellos, «ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta». Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: «Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán». Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Salmo 9. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tú, juez justo, ocupas tu trono, reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades, y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre, para emitir juicio ha establecido su trono, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos. No pasa por alto el clamor de los afligidos. Capítulo 19. Más vale pobre e intachable que necio y embustero. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo se irrita contra el Señor.